Muy bien, mis hermanos, así como les venía diciendo, entonces venimos hablando de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha entregado a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la herencia que desde luego nos ha dejado desde el Padre. Y en esta ocasión vamos a profundizar un poco en lo que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Amén. Y acá yo quiero que usted siempre, algo que meditaba es la interdependencia de la Trinidad. Si usted se pone a pensar, la Trinidad sin el Padre, pues sin el Padre usted no podría conocer el plan de salvación y mucho menos su Espíritu. La Trinidad sin el Hijo, usted y yo no podríamos acceder al Padre porque es necesario el sacrificio de Cristo para poder acceder a nuestro Padre. Y la Trinidad sin el Espíritu también sería imposible porque entonces usted y yo no podríamos entender lo que el Señor nos está diciendo. No podría nuestra vida ser transformada bajo lo que el Espíritu de Dios ha hecho. Así que todos ellos tres son uno solo y son importantes. Amén. Así que vamos a ahondar un poco acerca del Espíritu Santo, de lo que Él nos ha dado. Amén. Y quiero que por favor me acompañe a la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ir hasta el versículo 23. En esta ocasión vamos a leer una versión diferente, se llama Traducción Lenguaje Actual. De pronto si usted la tiene, bien, si no, no se preocupe, aquí va a estar en la pantalla para que podamos leer juntos. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios: me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Así que bueno, vamos a estar meditando en lo que su Espíritu nos dio. Amén. Y yo quisiera que empezáramos reflexionando un poco sobre el versículo 15 del inciso A, que dice: me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Dice Pablo, me he enterado, ¿cierto? ¿Dónde estaba Pablo en ese momento cuando escribía esta carta? En la cárcel, ¿verdad? Es decir, que él estaba escuchando de lo que estaba sucediendo allí en Éfeso. Y dice que escuchaba de la fe de los hermanos, de la confianza en el Señor. Pero no tan solo de la fe, sino también que produce, que está acompañada de esa obediencia, desde luego, sino también el amor entre ellos mismos, de todos los santos, que es el pueblo de Dios. Y yo quiero que usted aquí podamos reflexionar en algo, y es que el pueblo de Dios debe reconocerse por la fe y el amor. Amén. Por la fe, es decir, la confianza que usted tiene en el Señor, y el amor unos a otros. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos confían en el Señor? Amén. Esa fe, esa semilla que el Señor ha plantado en tu corazón, eso lo tenemos que guardar. Ahora, ¿cuántos aman al que está a su lado? ¿Cierto? Ya como que menos amenes, ¿cierto? Es importante que nosotros como hermanos aprendamos a amarnos, mis hermanos. Claro, somos distintos. Desde luego, una familia siempre va a ser distinta, pero tenemos que aprender a amarnos. Que cuando nos saludemos con fraternidad, que podamos estar pendientes del otro, de la necesidad del otro también, ¿sí? Para escuchar. Muchas veces, tal vez no podemos hacer mucho, pero tan solo con escuchar hacemos bastante como iglesia. Amén. Así que es importante que usted y yo podamos ser reconocidos por eso como pueblo de Dios, por la fe y por el amor. Ahora,
También es importante recordar que en Éfeso había mucha idolatría, al ser una ciudad donde convergían muchos países para establecer el comercio. Era una ciudad que tenía muchos dioses, y no sé si usted recuerda a la diosa que ellos normalmente adoraban, a Diana, ¿cierto? Era como la representante de la fertilidad, de muchas cosas, pero aún así había un rebaño precioso que confiaba en el Señor y establecía el amor de Dios. Amén. Y eso somos usted y yo en medio de un universo, de un mundo donde nos llama a otras cosas, donde nos dice esto y lo otro. Y yo les decía hace un momento, veía un video donde están las falsas doctrinas, y son iglesias que muchas veces hemos escuchado, que son muy famosas, son muy reconocidas, pero que realmente no están establecidas en Dios. Por eso usted y yo tenemos que tener clara nuestra identidad, porque si viene alguien a hablarnos de algo extraño, usted puede decir: no, Señor, la palabra de Dios dice esto. Amén. Así que hoy estamos estableciendo nuestra identidad como pueblo de Dios. Amén. Ahora, dice Pablo en el versículo 15, inciso B: por eso y por lo que antes dije, es decir, por esto, por la fe y por el amor que he escuchado, y por lo que antes dije. ¿Qué dijo Pablo antes? ¿Qué hemos estado hablando estos últimos 3 domingos? De la redentora. ¿De las qué? Por la redención, sí. ¿Cómo encierra eso? ¿Las bendiciones qué? Las bendiciones espirituales, amén, que nos ha dado el Padre, que nos ha dado el Hijo, que nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es lo que viene diciendo Pablo, es decir, les está diciendo: a partir de esto que he dicho y con lo que he escuchado, quiero contarles lo siguiente. Y quiero que usted, por favor, como le decía, usted recuerde, mis hermanos, y establezcan en su corazón estas verdades, porque de allí parte nuestra identidad como hijo y como hija de Dios. Recuérdeme una bendición espiritual del Padre, a ver, de todas las que vimos. Nos escogió, amén, esa es una bendición. Tú fuiste escogido por el Padre Celestial antes de la fundación del mundo, amén. Una bendición del Hijo: nos redimió, amén, a través de su sangre, amén, nos perdonó. La redención, ¿cierto? Usted puede recordar eso, y con tan solo eso puede establecer una identidad. Y una bendición del Espíritu Santo, que hace 8 días la vimos. Nos selló, amén. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Entonces le parece precioso eso? Usted, por más que intente perderse, usted ya está sellado, mi hermano. Acá el Señor lo va a volver a traer, porque usted le pertenece a Él. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios por eso? Amén. Sus bendiciones, esas bendiciones espirituales deben vivir en nuestra vida, debemos practicarlas, debemos guardarlas y atesorarlas en nuestro corazón, amén. Basado en eso, dice el apóstol Pablo en el versículo 16: me acuerdo de ustedes cuando estoy orando, y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Y acá Pablo también nos deja un ejemplo, que nosotros como iglesia debemos orar por la iglesia. ¿Por qué debemos orar por la iglesia? ¿O en qué situaciones? ¿O para qué? Para que no falte la fe, para que no falte el amor, y para que cada bendición espiritual se establezca en nuestra vida. Dígale que está a su lado: que no te falte la fe, que no te falte el amor. Y recuerda cada bendición espiritual que te ha dado la Trinidad. Amén. Usted y yo debemos afianzarnos en eso, iglesia, no dejarnos tambalear. Amén. Así que yo quiero preguntarle también: ¿cuántos oran por la iglesia? Amén. En nuestras oraciones debe estar la iglesia, mis hermanos, como familia, para que el Señor nos establezca, nos afirme cada día más, porque vienen tiempos difíciles y usted sabe cómo está este mundo en este momento, con muchas doctrinas, con muchas ideas, con muchas verdades que nos quieren meter en la cabeza, que a nuestros niños desde el colegio les quieren inculcar cosas distintas a lo que Dios estableció. Por eso usted y yo debemos tener identidad en Cristo Jesús. Amén. Y orar por la iglesia, orar por nuestros hermanos, orar por los líderes, por los pastores, porque necesitamos esa cobertura entre todos. Amén. Muy bien, y dice la palabra en el versículo 17 al 19, inciso A, del capítulo 1 de Efesios: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo,
es decir, al Padre maravilloso que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Así que Pablo ora para que el recibimiento del Espíritu de Dios sea a través de 3 verdades, y usted y yo vamos a aprenderlas en esta mañana, y el Señor las está hablando en su palabra. La primera, ¿por qué nos da su Espíritu? Dice la palabra ahí mismo, para ser sabios y poder entender cómo es Dios. Amén. El Espíritu nos es dado para eso, mis hermanos. El segundo principio de por qué razón el Señor nos da su Espíritu, para comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que somos suyos. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Esa es una segunda verdad. Y la tercera verdad, ¿para qué nos ha dado su Espíritu? Para entender bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Amén. ¿A usted le parece precioso eso? Y es importante, mis hermanos, cada acto espiritual, cada acto que hacemos aquí como hermanos es un acto espiritual y depende totalmente del Espíritu Santo. Es decir, no hacemos adoración y alabanza acá por hacerla, por llenar un espacio dentro del currículo tal vez, o porque sí. No, lo hacemos como acto espiritual sabiendo que el Espíritu de Dios está aquí y orienta el tiempo, por ejemplo, de alabanza y adoración, incluso el mismo tiempo de diezmos y ofrendas, o cuando oramos, o cuando recibimos la palabra, es un acto espiritual y dependemos totalmente del Espíritu de Dios para eso. Amén. Por eso cuando nos acercamos a Dios debemos pedirle que nos revele su palabra, porque no es en nuestras fuerzas. Si lo lees por tu propia ciencia, sabiduría, vas a entender cualquier cosa, pero cuando le pides al Espíritu de Dios que te revele su palabra, va a ser distinto. Amén. Es importante depender del Espíritu de Dios. Ahora, lo primero que nos dice Pablo es que nos dio su Espíritu para ser sabios y poder entender cómo es Dios. Amén. Así que, hablando de esto de que dependemos del Espíritu, la forma en que podemos conocer a Dios es a través de ¿qué? ¿Qué piensa usted? De su palabra. Amén. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos hacen un devocional diario? Amén. De pronto algunos, bueno, ¿qué es eso? ¿Cierto? Mire, nosotros como iglesia tenemos un devocional, se llamaba Meditación Bíblica, no sé si lo sabía. La visión de este estudio, o de esta meditación, o de este devocional, es que toda Latinoamérica lea el mismo pasaje el mismo día, que meditemos en el mismo pasaje el mismo día. ¿Usted se imagina a todos los creyentes de Latinoamérica como meta principal que leamos y meditemos el mismo pasaje el mismo día? ¿No sería algo impresionante, algo precioso, donde el pueblo de Dios va direccionado hacia algo correcto? Amén. Por eso tú y yo debemos acercarnos a eso, a ese espacio. Yo sé que a veces uno dice, bueno, yo me acerco pero no entiendo, no encuentro la forma. Créeme que acá hay personas, está por ejemplo mi hermana Alguita, está Ivoncita, Bustos, que ellas han recibido mucha capacitación y podemos armar algo para también darles las pautas de cómo hacerlo. Porque no se trata de conocer a Dios cada 8 días, mis hermanos, ¿sí? O sea, de venir acá cada domingo es muy poco. Nosotros tenemos que entrar ante el Señor diariamente y conocerlo, e ir a su presencia y empezar a conocerlo más a través de su Espíritu Santo, que nos da la sabiduría para conocer más de Él. Amén. ¿Cómo es Dios? Así que no hay excusa, ¿sabe? Hay muchas formas en las que usted puede acercarse a la palabra. Hay hasta Biblias dramatizadas ya. Usted pone una aplicación, la busca en la App Store o en Google Play, y pone y está, supongamos que está leyendo David contra Goliat, usted va a escuchar ahí la voz de Goliat, la voz de David. Es una cosa interesantísima, no es una Biblia como que te lee solamente, sino que representa lo que está sucediendo en el contexto.
Así que hay muchas herramientas, la puedes leer, hay muchas versiones también, si no entiendes una versión puedes leer otra. Así que mis hermanos, la forma donde podemos y cómo podemos conocer a nuestro Dios es a través de su palabra. Amén. Así que eso es lo primero que el Señor nos deja. Y sabes, al conocerlo, vives la vida eterna. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando tú accedes a conocer a Dios, estás accediendo a la vida eterna. Es decir, ¿cuántos están conociendo a Dios en esta mañana? Amén. Es decir, que tienes vida eterna en este momento, aun cuando sabemos que cuando muramos seguiremos eternamente con Él, pero desde este momento puedes vivir esa vida eterna con Él al conocerle. Amén. Muy bien, así que tenemos la primera razón por la cual nos dio su Espíritu, ¿qué es? ¿Por qué nos dio su Espíritu? ¿Para qué? Para que seamos sabios y podamos conocer cómo es Dios. Amén. Bien. La segunda razón por la cual nos dio el Padre su Espíritu es para poder comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que somos llamados. Amén. De la esperanza a la que hemos sido llamados y de la salvación que nos ha dado. Y yo quiero acá concentrarme un poquito en la esperanza que Él nos ha llamado. Amén. Y es importante, como dice la palabra, comprender con claridad el gran valor de esa esperanza a la que hemos sido llamados. Y nosotros hemos sido llamados por medio del Evangelio, del bendito Evangelio, a una esperanza segura y firme. Dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14: Dios los llamó por medio de la buena noticia que les anunciamos, para que participen del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que la esperanza a la que tú y yo hemos sido llamados es a través de su bendito Evangelio, mis hermanos. Evangelio significa buena noticia. ¿Cuántos creen en esa buena noticia que nos ha traído el Señor? Amén. A través de su Hijo. Así que esa esperanza a la que ha sido llamado es a esa esperanza, a ese Evangelio que hoy, gracias a lo que hizo Jesucristo, nos salva. Amén. Ahora, esa esperanza a la que hemos sido llamados no nos avergüenza, porque dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice la palabra: de eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque Él nos ha llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, que a través de ese Espíritu Santo nos ha dado ese amor. Amén. Y además de eso somos salvos por esperanza. Lo declara Romanos capítulo 8, versículo 24. Dice: Dios nos salvó porque tenemos la confianza que así sucederá. ¿Cuántos confían en el Señor en esta mañana? Amén. Pero esperad, lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya viene? Es decir, que esa esperanza ya está cumplida, porque estábamos esperando por esa gran noticia, esa buena noticia, y ha llegado a nosotros en esta mañana. Amén. Y algo importante es que los que no están en Cristo no tienen esta esperanza. Tú y yo podemos tener la esperanza porque estamos en Él. Y Pablo lo declara ahí mismo en la carta de Efesios, en el capítulo 2, versículo 11 al 12, y les dice a los gentiles, les dice, o a Éfeso: los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados. En este caso, nosotros también. Y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Mis hermanos, al principio, desde luego, el Señor, el misterio que reveló era que el plan de salvación era para todos, pero al principio se entendía que solamente era para el pueblo de Israel. Imagínense que hubiera pasado así nomás, usted y yo, ahí sí, tuki lulú, pero el Señor nos dio esa esperanza a través de su plan, lo extendió a todos nosotros para que pudiéramos acceder a Él. Amén.
Así que esa es la esperanza a la que nos ha llamado a través de su bendito evangelio. ¿Cuántos dan un aplauso a nuestro Dios por su bendito evangelio? Amén. Amén, pero no tan solamente a la esperanza que nos ha llamado, sino a la salvación. Y de la salvación, dice el versículo 18, inciso B, y de la salvación que Él ha dado a los que somos suyos. ¿Cuántos le pertenecen al Señor? Amén. La salvación que Él ha dado a los que somos suyos. ¿Y cuál es esa salvación? Lo que hemos visto, todas esas bendiciones espirituales que hemos estado hablando, que podamos entenderlas y vivir bajo ellas. Por eso, esa es la identidad de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Cada bendición espiritual del Padre, del Hijo y del Espíritu, tienes que vivirla, tienes que entenderla, tienes que atesorarla en tu corazón y vivir bajo ellas. Amén. Muy bien, y tenemos la tercera razón por la cual nos dio su Espíritu. ¿Recuerda la primera? ¿Cuál es la primera razón por la cual nos dio su Espíritu? Para ser sabios y poder conocer cómo es Dios. Amén. La segunda. Exacto, comprender con claridad la esperanza a la cual nos ha llamado y la salvación que nos dio. Amén. Y la tercera dice la palabra, encontramos en el versículo 19, entiendan bien, nos dio su Espíritu para que entendiéramos bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y dice el versículo 19 y 20, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. ¿Cuántos creen eso? Amén. No tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Mis hermanos, ese mismo poder que hoy obra en nosotros, obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos. ¿No le parece precioso eso? ¿No le parece poderoso eso? No es por nuestras fuerzas, mis hermanos. La iglesia no existe porque los pastores se reúnan y están ahí, intentémoslo. No, es porque el Señor está ahí dirigiendo, porque el Espíritu Santo de Dios lo está haciendo. Amén. Así que ese mismo poder que obró en Cristo Jesús obra en nosotros el día de hoy. Y lo declara Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Por esa razón es tan importante el acto del bautismo. No es sumergirse y salir y ya. No, cuando tú te sumerges en las aguas, estás diciendo, estoy muriendo a mí, estoy siendo sepultado así como Cristo lo fue. Y cuando te levantas, estás dando una vida nueva, estás resucitando en Cristo Jesús. Y es a través de ese poder. Por eso yo sé que a veces como que algunas personas le tienen miedo a ese paso, ¿no? Como que, no, es que es como un compromiso mayor. Mis hermanos, es la declaración de fe nuestra, de que somos hijos de Dios, de que eso que Él hizo en la cruz por mí y por ti, lo ha hecho y lo podemos reflejar a otros. Amén. Así que eso es muy importante que podamos establecerlo. Amén. Ahora, otra razón por la cual ese poder actúa en Cristo, o entender ese poder que actúa en Cristo, es que el Padre sentó a su derecha al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, a través de lo que Él hizo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Amén. Y algo importante, cuando el maestro Nicodemo, usted ve en la palabra de Dios, se acerca a entablar una conversación con Jesús, y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y este hombre letrado de toda la vida, que conocía muy bien la Escritura, le dice a Jesús, ¿cómo así que nacer de nuevo? ¿Puedo yo volver al vientre de mi madre? ¿Cierto? Y Jesús le dice, ¿acaso no entiendes que debes nacer de nuevo? Y nacer de nuevo tiene que ver con esto, mis hermanos, creer lo que Jesucristo dice, el poder que actúa en Cristo Jesús a través del Padre, actúa hoy en nosotros, porque morimos, fuimos sepultados con Él, pero resucitamos también junto con Él. Amén.
Dice la palabra del versículo 21, con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Es decir, que enfatiza la autoridad que Cristo tiene sobre todo. No hay límite sobre cualquier espíritu, poder o autoridad. Por eso tú y yo no tenemos que tener miedo de nada, mis hermanos, ni siquiera de la muerte. Muchas veces tenemos como ese miedo a la muerte, ¿no? Pero tú y yo no tenemos que tener miedo. Dice Pablo que el morir es ganancia. Amén. Vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia porque vamos a una eternidad con Él. Así que no tenemos que tener miedo porque el Señor tiene el poder sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre cualquier espíritu que quiera atormentar a su iglesia. Amén. Dice la palabra que su perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Y en ese amor que Él nos ha dado, tú y yo debemos estar establecidos en esa confianza y en esa verdad. Muy bien. Así que seguimos leyendo aquí el versículo 22 y 23 del capítulo 1. Dice la palabra, hablando del poder que actúa en Cristo. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Dígale que está a su lado, queda completa. Amén. Y si queda completa es porque Cristo es la cabeza de la iglesia, mis hermanos. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es la cabeza para el cuerpo? Todo, ¿cierto? Podríamos vivir tal vez sin un brazo, sin una pierna, ¿cierto? Hay personas que viven así, pero sin cabeza es imposible, ¿cierto? Porque allí se encuentra nuestro cerebro que estimula a través de los nervios, ¿cierto? Para que todo funcione correctamente, ¿verdad? Y esa misma representación es Cristo dentro de la iglesia. Sin esa cabeza la iglesia no puede funcionar. Amén. Así que Cristo es la iglesia, dice Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Amén. Así que Cristo Jesús es la iglesia y como Cristo Jesús es la iglesia, nosotros como iglesia debemos estar a la orden de esa cabeza. Amén. Nuestra actitud siempre debe ser, ¿qué dice la cabeza? Cristo, no ¿qué dice la iglesia? ¿Cierto? A veces se manipula mucho eso, pero no, es lo que dice Cristo, lo que está establecido en su palabra. Por eso es que nacen tantas tergiversiones de la palabra de Dios, porque se busca es qué es lo que piensa la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Cristo acerca de eso? Amén. Y debemos establecer eso. Así que ya que Cristo es la cabeza, algo muy importante que aprendemos es que la iglesia no puede ser vencida sin que la cabeza sea derrotada. Y sabe, esa cabeza ya no podrá ser derrotada porque ya venció la muerte. Así que usted y yo estamos completos en Él. Amén. ¿Cuántos aplauden ese poder en Cristo Jesús? Amén. Sabes, eres parte de un reino que nunca terminará, que nunca será vencido, y eso lo estableció incluso antes de que Cristo llegara. La palabra lo declara en Daniel capítulo 2 versículo 44, dice: sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre. Amén. Y al que nadie podrá vencer, al contrario, será el quien destruya a los otros reinos. Mis hermanos, este mundo podrá ponerse mal y va para allá, pero la cabeza es Cristo. Él gobierna todo, tiene autoridad y poder sobre todo ello. Amén. Dice la palabra en el versículo 23, con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Así que enfatiza que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se han pegado una vez en el dedo pequeñito del pie? ¿Cierto? Ahí sí nos acordamos de él, ¿cierto? Ahí sí hay mi dedo, pero de resto, como que pareciera que no tuviera funcionalidad, ¿cierto? Como que está ahí. Pero realmente es muy importante, a pesar de que es pequeño, no es tan notable, es importante para el equilibrio del pie.
Amén. Así que usted y yo somos importantes dentro del reino de Dios, mis hermanos, como cuerpo de Cristo Jesús, como iglesia. Cada talento, cada cosa que podamos nosotros hacer dentro del reino es importante porque somos el cuerpo. Por muy pequeño que sea, muchas veces a la vista humana es importante. Amén. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? Amén. Ahora, si tú has obedecido este evangelio, esta buena noticia, somos miembros de ese cuerpo, de acuerdo a lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Amén. Y tú eres parte de ese rebaño que el Señor ha traído y ha rescatado. Así que la iglesia es la plenitud de Cristo que todo lo llena. La palabra plenitud significa completo. Dígale que está a su lado, estás completo en Cristo. Amén. Estamos completos en Cristo, mis hermanos. Es lo más hermoso. Así que el dominio de Cristo no sería completo sin la existencia de la iglesia, la cual es aquel reino inconmovible, y Él es el rey de ese reino. Amén. Él estableció la iglesia para que su reino fuera completo. Amén. Así que una cabeza sin su cuerpo, desde luego, no sería completo, y Cristo sin su iglesia no sería completo, pero la iglesia en este caso constituye el cuerpo completo de Cristo. Por eso somos parte. Por eso es que dice la palabra que somos la esposa de Él, ¿cierto? Una pareja, un esposo y una esposa, son una sola carne. Asimismo lo representa con la iglesia, el cuerpo y la cabeza, o la esposa y el esposo. Somos parte de ese cuerpo de Cristo. Eres importante, eres parte de algo importante de su eternidad, de su reino eterno. Amén. ¿Cuántos creen eso? Es su reino eterno. Yo quiero que, para finalizar, no nos vayamos sin recordar lo que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Yo quiero que usted me ayude a recordar. La primera cosa, la primera razón por la cual nos ha dado su Espíritu, ¿cuál es? Ser sabios, poder comprender cómo es Dios. Amén. ¿Cómo es Dios? Esa es nuestra meta, mis hermanos. Esta vida nos va a quedar pequeñita para eso, pero esta es una meta importante. Entender cómo es Dios. Amén. Y lo podemos hacer a través de la práctica diaria de leer su palabra, de meditar en ella. Ahora, la segunda razón por la cual nos dio su Espíritu, ¿cuál es? Para comprender con claridad la esperanza por la cual hemos sido llamados. Esa esperanza que nos ha llamado a través de su Evangelio. Esa es esperanza preciosa que nos ha dado. Y además de eso, la salvación que nos ha dado a través de su Hijo. Y la tercera razón por la cual nos dio su Espíritu, ¿cuál es? Entender el gran poder, ese mismo poder que actúa en Cristo, actúa en nosotros, mis hermanos. Es decir, que si Cristo sanó, ¿ese mismo poder puede actuar en nosotros? Claro que sí. Si fue resucitado entre los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros. Y esa es nuestra identidad como hijos de Dios, mis hermanos. Por eso les invito a que nos aferremos a eso, a que podamos creer y vivir bajo esa verdad. Amén. Yo quisiera que por favor se levantara un momento. Y quisiera que ahorita entonáramos una canción, pero que la pudiéramos entonar con inteligencia. Que lo que profesamos en esa canción sea verdad en nuestro corazón. Cierra un momento sus ojos ahí donde está, dígale: Señor, gracias Espíritu de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, porque en ti soy completo, Señor. Porque en ti podemos tener una plenitud, Señor. Porque nos has dado tu Espíritu para comprender, Señor, Padre Celestial, cómo eres tú. Para entender con claridad cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y la salvación que nos has dado, Señor. Para muchos esto puede ser loco, irracional. Pero por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy tú nos has dado esa semilla, Señor, para confiar, para amar, como lo leíamos al principio. Y así también poder comprender ese poder que actúa en nosotros, Señor. Somos hijos de tu reino, somos hijas de tu reino, Señor. Ese es el Dios al que adoramos en esta mañana.
el mismo que creó los cielos y la tierra, el que se paseaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Y tú, Cristo, inconmovible, la roca fuerte, el Verbo hecho carne. Señor, y queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre. Queremos declarar con nuestro corazón que eres ese Dios al cual adoramos, Señor. Te bendecimos, mi Rey. Te damos gloria y honra, Señor, a ti en esta mañana. Así que, iglesia, declaremos en esta mañana tu verdad. En esta mañana y dile: Dios, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. te adoramos, Jesús. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Levanta tu voz y decláralo: Jesús, Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. dile: nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dile al Padre: yo te pertenezco, Señor. Por eso en mi vida te da gloria y honra, Jesús. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y Dígaselo fuerte. para Él sea la gloria y el poder, todo es de
adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús. Siga un momento más, por favor, en esa disposición de corazón. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Por ese hermoso consolador que está ahí a cada instante para nosotros. Porque durante 2024 años has estado ahí, Espíritu de Dios, para convencernos de esta verdad. Nos has dado sabiduría para conocer cómo eres tú, mi Señor, para que podamos entender con claridad la esperanza a la cual hemos sido llamados y la salvación que representa a nuestras vidas, y para comprender ese gran poder, Señor, que actúa en nosotros. Porque esa esperanza ha estado con lo que has venido cumpliendo, Señor. Estás cumpliendo y vas a cumplir. Por eso reconocemos y valoramos lo que somos en ti, como hijos, como hijas, como herederos de tu reino, Señor. Que podamos salir allí afuera, Dios, a las calles, a las universidades, a los trabajos, Señor, a representarte, a ser embajadores tuyos, Señor, y a no dejar que nadie menosprecie lo que tú nos has dado como hijos y como hijas. Por eso te adoramos, Señor, por eso te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén, iglesia. Así que váyase gozosos en esta mañana, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. El día que alguien quiera menospreciarte, le puedes decir: usted no sabe quién soy yo. Yo soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios les bendiga, mis iglesia. Dios les bendiga. Muchas